libro de Lucas, capítulo 6. Y hemos estado hablando acerca de la generosidad. La generosidad. Y la semana pasada hicimos mención acerca de la generosidad de una perspectiva donde nosotros aprendemos a ser generosos o aprendemos a vivir en abundancia cuando la generosidad es nuestra meta. Cuando tenemos la generosidad como meta, aprendemos a vivir en abundancia. Y en esta semana vamos a hablar un poquito acerca de la generosidad como la evidencia de nuestra maduración espiritual. No madurez, porque madurez sería como una meta final, pero maduración porque es un proceso. La generosidad es evidencia de nuestra maduración espiritual. Y déjeme leer este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 37 hasta el 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra en el día de hoy. Pedimos que seamos fiel a la misma, que podamos, Señor, exponerla y que podamos recibir tu mensaje en el día de hoy y que, Señor, al salir de aquí hayamos aprendido algo nuevo o hayamos refrescado algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a hablar y decir que si nosotros queríamos ser generosos, teníamos que aprender a confiar en Dios. Y una de las razones que estábamos mencionando acerca de la generosidad depende de nuestra confianza en Dios, es porque si nosotros no confiamos que Dios es el que provee todas nuestras necesidades, se nos va a hacer difícil ser generosos con otras personas o con la iglesia, porque estaríamos siempre con el miedo de que si somos generosos se nos van a acabar nuestros recursos. Pero si confiamos que Dios es el que provee nuestras necesidades, que Dios es el que bendice nuestras vidas, que Dios es el que protege nuestras vidas, entonces podemos ser generosos sin miedos y sin envidias, porque estamos dependiendo y confiando en este Dios que nos prometió bendecirnos cuando somos generosos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál viene primero? ¿La generosidad o la confianza en Dios? ¿Cuál viene primero? ¿El huevo o la gallina? Y nosotros podemos hacer la pregunta, o sea, ¿qué ocurre primero? ¿Aprendemos a ser generosos primero o aprendemos a confiar en Dios primero? Y yo pienso que es como dos caras de la misma moneda. El Señor quiere que nosotros imitemos al Señor Jesús. Y al imitar al Señor Jesús quiere decir que nosotros debemos de ser personas generosas en nuestras actitudes y en nuestra contribución, tanto económica como en otros aspectos de nuestra vida, que vamos a ver en unos momentos. Y nosotros al comenzar a ser generosos con ese testimonio de generosidad, estamos diciendo, yo quiero aprender a confiar de que Dios es mi dador, de que Dios es el que me bendice, de que Dios es el que provee para mi vida. Y entonces una bendice a la otra o se construye encima de la otra, y mientras
más confiamos en Dios, más generosos podemos ser. Pero en algún momento uno tiene que dar un paso de fe y decir, yo voy a ser generoso o voy a contribuir o voy a ayudar, ya sea espiritual o físicamente, porque yo confío de que Dios me va a proveer las necesidades. Es que una de esas cosas que andan de mano en mano. Son dos aspectos de la misma moneda. Y entonces tenemos nosotros que entender el secreto de que si hemos recibido a Cristo como Salvador personal y Dios nos ha dado la bendición de ser llamados sus hijos y Él es el poseedor de todo el oro y de toda la plata, nosotros no debemos de vivir con miedos de que Dios nos va a abandonar. Pero hay una situación que ocurre con nosotros los seres humanos. Nosotros somos personas bien complicados porque hay muchas cosas que nos afectan en cómo tomamos decisiones. Pero somos también bien simples porque nuestra mentalidad y nuestras actitudes están todas entretejidas en cómo nosotros vivimos. Y si una persona, digamos, quiere ser generoso o funciona en generosidad, esa es una persona que comienza a derrotar el ídolo de la avaricia. Porque la avaricia es un ídolo. Y cada uno de nosotros debemos saber que la Biblia dice que no debemos tener a otros dioses delante de Dios. No debemos otros dioses delante de Jehová, sino que Él es el único Dios. Y entonces tenemos que aprender a sacar esos dioses falsos de nosotros para poder vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y quiere decir que nuestras actitudes se entretejen en cómo nosotros actuamos y cómo nosotros pensamos acerca de las circunstancias. Y de eso vamos a hablar, en un segundito vamos a hablar acerca de eso. Porque nuestra actitud acerca del dinero es una de las actitudes que van a determinar el cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con los demás. La actitud acerca de cómo nosotros manejamos el dinero van a ser determinativa en cómo nosotros funcionamos con los demás. Y el Señor, yo creo que en esta mañana nos habla un poquito acerca de eso y vamos a llegar allá. Si yo pudiera resumir el mensaje de la semana pasada, yo pudiera decir que cuando nosotros perseguimos generosidad, vamos a vivir en abundancia. Cuando perseguimos generosidad, vamos a vivir en abundancia. No me malinterpreten. Yo no les estoy diciendo que usted debe de ser generoso hasta el punto de que usted no pueda ni siquiera suplir sus propias necesidades. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser generosos para que Dios nos haga vivir en abundancia. Y cuando nosotros vivimos en abundancia, podemos ser más generosos aún. Porque Dios entonces nos puede confiar de las cosas que nosotros deseamos y queremos compartir con los demás. Y esto tiene que ver con una actitud general en cómo la persona debe de funcionar. Una de las cosas que Dios dice en la Escritura es que Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ahora piense usted en eso por un segundo. Nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Si vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, eso quiere decir que debemos de aprender a vivir, a pensar y a actuar como Cristo vivía, pensaba y actuaba. Y para nosotros poder entender cómo Cristo vivía, pensaba y actuaba, tenemos que empezar a leer las actitudes del Señor y tenemos que empezar a ver las historias que el Señor daba para que nosotros aprendamos a vivir como Él vivía. Ninguno de nosotros puede decir hoy ni mañana, yo llegué ya a la meta de Cristo. Ya estoy tan maduro que me caigo solo del árbol. No vamos a llegar a ese punto. El Señor no nos está diciendo que nosotros debemos llegar a un nivel espiritual que seamos idénticos a Cristo, sino que seamos conformes a Él. En otras palabras, que seamos un reflejo de quien Cristo es. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes varias palabras que identificarse con el Señor. Nosotros sabemos que el Señor era un Señor de gracia. Él tenía gracia para con la gente. Nosotros sabemos que el Señor tenía compasión. Nosotros sabemos que Él era generoso. Nosotros sabemos que Él tenía humildad. Siendo el Dios del universo, baja del cielo y se une a nosotros y vive en nuestros medios. Se humilla, dice el apóstol Pablo, hasta el punto de la cruz. El Señor vivía con gozo. Él no vivía en depresiones. Él no vivía con miedos.
Él no vivía asustado. Él no le temía al enemigo, no le temía a la muerte, no le temía a las personas que lo perseguían. El Señor andaba con gozo porque Él y el Padre eran uno. Nosotros tenemos que aprender a andar de esa manera. El Señor era sabio en cómo funcionaba. El Señor era fiel. Y nosotros debemos de aprender a ser fieles en nuestra caminar con el Señor. A veces nosotros decimos que una persona es espiritualmente maduro porque tiene el don de profecía o porque habla muchas lenguas. Mire, usted puede hablar todas las lenguas del mundo y si no tiene compasión, su nivel de espiritual está deficiente. Usted puede decir todas las profecías del mundo y si usted no tiene generosidad y gracia para bregar con otra gente, su nivel espiritual está deficiente. Porque la madurez del cristiano está basada en la transformación del corazón. En la transformación interna del corazón que nos hace ver que somos más como Cristo. Un corazón generoso tiene una actitud que se revela en gracia para con los demás. Un corazón que está dedicado al Señor entiende que la gracia de Dios es un favor inmerecido para nosotros. Y como ese favor inmerecido de Dios para nosotros, eso quiere decir que no lo merecíamos, eso quiere decir que Dios no tenía que darlo, pero Él lo da. Cuando nosotros somos generosos, no tenemos que esperar que la otra persona merezca nuestra generosidad, porque la generosidad nadie se la merece. Es un don gratuito, es un acto de gracia. Y cada uno de nosotros debemos estar creciendo en ese proceso. Déjeme decir una historia que el Señor habla que captura algunas de las actitudes que pueden afectarnos cuando nosotros no somos generosos. Ustedes se acuerdan la historia de un hombre que viene donde el Señor y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Y el Señor le responde con una pregunta: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjense que el Señor tiene toda la sabiduría del mundo. El Señor pudo haber dicho: yo creo que sería bueno que nos sentásemos a hablar con tu hermano y le preguntásemos por qué él no quiere compartir su herencia contigo. La historia asume que el hermano tenía derecho a la herencia y que la herencia era de él. Y asume que este hermano o no se había ganado la confianza del padre, no era merecedor de la herencia, o el padre no lo apreciaba mucho. Las razones que tuviera que el padre para no darle parte de la herencia, lo dejó a él destituido. El otro merecía la herencia. Entonces parte de ese problema. Pero el Señor, en lugar de decir, vamos a hablar con él a ver si lo convencemos, vamos a tratar de averiguar por qué él no quiere darte la herencia, él le hace una pregunta: ¿quién me ha puesto a mí como partidor sobre ustedes? ¿Por qué tú vienes a mí para que yo intervenga en un problema familiar que el que debió de haberlo decidido fue el papá de ustedes? Su padre fue el que debió haber decidido esto, no yo. Y si él lo decidió de esta manera, tú tienes que aprender a vivir con esta situación. Ahora, después que el Señor hace la pregunta, algo interesante ocurre. Dice: mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Oyeron eso? Guardaos de toda avaricia. Y eso me suena a mí como que el Señor identifica en el hombre que viene a él una persona que estaba avaricioso. O sea, él quería la bendición de la herencia, no porque él quería que el otro fuera generoso y no porque él quería ser generoso, sino porque él amaba al dinero. O sea que el Señor reconoce algo en este hombre y dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquel hombre se acerca al Señor y le dice: yo quiero que mi hermano comparta su herencia conmigo. Y el Señor le dice: tú estás midiendo el valor de tu vida basándote en la cantidad de dinero que tú puedas tener para ti. Pero el valor de tu vida no está en los bienes que tú posees. O sea que el Señor comienza a identificar una cosa con el problema de este hombre. Y lo primero que el Señor identifica con este hombre es que él tenía el problema de la envidia.
el problema de la envidia. Acuérdense que la envidia es desear lo que otro tiene. No necesariamente porque uno se lo merece o debe tenerlo, sino sencillamente porque uno lo quiere tener o no quiere que el otro lo tenga. Y el Señor identifica el primer problema, el primer elemento en esta historia que Él identifica es la envidia en el hermano que viene a pedir que se comparta la herencia. Envidia. Pero hubieron otras cosas más que ocurren acá. Otras cosas bien interesantes. Hubo otro problema que el Señor identifica porque Él entonces va a hablar y va a dar una historia. Y Él dice, después que le dice al hombre, la vida del hombre no se mide basándose en las posesiones que tiene. Él dice, yo quiero que decirles una historia. Y la historia es que hubo un hombre que era rico y tuvo una ocasión, una gran cosecha. Y él dijo para sí mismo, ¿qué debo yo de hacer con tanto dinero y con tanto grano? Ya sé, una idea espectacular. Yo voy a guardarlo todo, yo voy a satisfacerme, voy a vivir una vida espectacular, yo voy a disfrutar el resto de mis días, edificaré grandes graneros, voy a disfrutar mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, disfruta de las bendiciones que Dios te ha dado. Esa es la actitud que tenía aquel hombre. ¿Qué actitud podemos nosotros identificar con aquel hombre? El Señor comienza hablando y dice, hay otro problema con el asunto del dinero que algunas personas tienen, y es que algunas personas tienen una avaricia egocentrista, una avaricia que solamente quieren las cosas que son para ellos. Es el segundo asunto que el Señor identifica, y Él lo menciona. Y la tercera cosa que el Señor identifica en este pasaje, porque estamos hablando aquí de actitudes, la tercera cosa que el Señor identifica en este pasaje, que es una lección que nosotros debemos de entender, es que la envidia y la ambición egocentrista son el resultado de no tener fe o de no creer. Mire cómo el Señor lo dice. Este hombre dice, yo voy a guardarlo todo, voy a disfrutar la vida, voy a tener una gran vida, todas las cosas van a ser espectaculares para mí, yo voy a sobrevivir. Y es una persona que no realmente cree, porque dice el Señor Jesús en sus palabras, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es un hombre que creía que su dinero lo iba a proteger de la muerte. Este es un hombre que creía que el tener dinero significaba que él era más poderoso que Dios. En otras palabras, él se había convertido en el centro de su universo y había dejado a Dios a un lado, no dándose cuenta que el dinero es algo que nosotros utilizamos para conseguir otra cosa. Y cuando abandonamos nuestra relación con Dios y nuestra fe en Dios, vamos a caer en la tentación de creer que el dinero va a resolver nuestros problemas. Así que en esta historia el Señor identifica 3 problemas graves. Él identifica el problema de la envidia. Identifica el problema de una avaricia egocentrista. Y él identifica en el hombre rico una cualidad de que no podía creer. O sea, él no cree en Dios. Él quizás creía que Dios existía, como mucha gente cree que Dios existe. Yo creo que Dios existe. Pues depende del Señor. Bueno, no, lo que pasa es que tengo que asegurar mi propia vida. Yo tengo que bendecir mi propia vida, porque si yo no bendigo mi propia vida, nadie la va a bendecir. Entonces no realmente creemos en Dios. Bueno, eso es para darle una idea de que nuestras actitudes se van y se infiltran en cómo nosotros funcionamos en las relaciones con otras personas. Y cómo el Señor utiliza la historia, el evento, la circunstancia, el momento para ilustrar el cómo nosotros a veces nos desviamos de nuestra relación con Dios y nos desviamos de nuestra necesidad de vivir una vida que sea agradable a Dios, porque lo que nos guía es nuestro egocentrismo, nuestra falta de fe, y lo que nos guía es la envidia por lo que otras personas tienen. Esto es un problema. Ahora, el Señor no dijo que era bueno o malo que el otro hermano no le quería compartir la herencia. Lo que el Señor dice es, el que él quiera compartir o no es un problema que él tiene, pero tú viniste donde mí
y tú viniste con envidia. Tú viniste con envidia. Tú no viniste con deseos de justicia. Tú viniste con deseos de envidia, con envidia. Y entonces nosotros tenemos que empezar a evaluar nuestras propias actitudes. Déjeme decirle 3 principios de hoy acerca de la generosidad, utilizando esa historia como nuestro trasfondo. Y la razón que yo hago esto en muchas ocasiones es porque a mí me gusta hablar de lo general a lo específico. Mucha gente habla de lo específico a lo general, lo que es muy bueno también, pero a mí me gusta hablar de lo general a lo específico. Hay algo grande, Dios. Y nosotros empezamos por Dios y bajamos hacia lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y hoy yo les mencioné lo general. Lo general es el problema de la envidia, el problema de la avaricia egocentrista y el problema de la falta de fe. Ahora vamos a ver cómo eso comienza a funcionar en nuestras vidas en el diario vivir. Y lo primero que yo les quiero dejar a ustedes un par de pensamientos. Primero lo siguiente. La generosidad es la evidencia externa de que nosotros tenemos corazones que perdonan. Es la evidencia externa de que nosotros podemos perdonar. La generosidad. Cuando usted es generoso con otra persona, a usted se le hace difícil mantener rencores en contra de esa persona. Cuando usted le hace regalos a otra persona, se le hace difícil mantener odios en contra de esa persona. Cuando usted es dadivoso con otra persona, se le hace difícil mantener rencillas con esa persona. Porque cuando usted le da un regalo a la otra persona, lo que usted está haciendo es atrayendo a esa persona hacia usted. Por ejemplo, si usted ve un esposo enojado con su esposa y va y le trae flores, yo le garantizo a ustedes que él no le fue a traer flores para alejarla. Él le fue a traer flores para atraerla. Porque en el momento del enojo, del problema y de la dificultad, él dice, yo no creo que es bueno que nosotros comamos la misma comida, vivamos en la misma casa, durmamos en la misma cama y ni siquiera podamos hablarnos. Y él va y compra flores para ver cómo arreglamos la situación. Entonces, en la generosidad es una manifestación externa de el nosotros aprender a perdonar a los demás o el saber perdonar a los demás. Mira cómo el Señor lo dice. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El Señor comienza a hablar y Él comienza a decirnos que nosotros, cuando empezamos a ejercer generosidad con otras personas, vamos a también aprender a perdonar las otras personas. Porque el Señor continúa y dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otras palabras, con la misma forma que usted sabe perdonar o no sabe perdonar, o sabe mantener odios, o sabe mantener rencillas, de esa misma forma lo van a medir para atrás a usted. Y el Señor dice, esto es como el aprender a dar, como el aprender a ser generoso. Cuando somos generosos, aprendemos a perdonar. Mire, el hombre natural, la mujer natural, aprende a vivir sin Dios. Somos egoístas, somos violentos, no tenemos compasión, somos deficientes en la gracia, estamos llenos de prejuicios y funcionamos desde la perspectiva de avaricia. Esa es la persona que no tiene a Dios. En el mundo la gente vive de esa manera. Cada cual por su lado. Cada cual sobrevive como pueda sobrevivir. Cada cual debe de andar y protegerse a sí mismo. Si yo no cuido al número uno, nadie lo va a cuidar. ¿Eso es lo que decimos? Esta es la vida del mundo sin Dios. Pero en la vida con Dios, nosotros vivimos un poquito diferente. El mundo sin Dios rechaza el carácter de Dios. El carácter de Dios es compasivo. El carácter de Dios es un carácter de gracia. El carácter de Dios es un carácter que aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo y la revelación de Dios en las Escrituras para que aprendamos a vivir de acuerdo a cómo Cristo vivía. Nosotros aprendemos a vivir diferente. Por lo tanto, el cristiano que está en un proceso de maduración
quiere vivir de acuerdo al carácter de Dios. El cristiano que está en un proceso de maduración aprende a tener gracia, a tener compasión, a ser imparcial, a tener paz con los demás, a tener gozo en sí mismo, y se ha rechazado a sí mismo como su propio Dios y ha puesto al Dios del universo en el centro de su vida. Nosotros tenemos que empezar a cambiar esa actitud. Déjeme decirle 3 cosas acerca de la persona que está madurando espiritualmente. La persona que está madurando espiritualmente reconoce que él no es mejor que los demás. O reconoce y acepta que los demás no son peores que él. Por eso el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. En muchas ocasiones pensamos que esa palabra quiere decir que no aprendamos a hacer distinciones entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que cuando nosotros utilizamos la ley como un martillo en contra de los demás, vamos a ignorar la gracia de Dios, que es la base fundamental para la reconciliación con Dios y con los demás. Cuando nosotros estamos juzgando a los demás y no estamos extendiéndole gracia y no les estamos extendiendo compasión, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos utilizando la ley como nuestro método de funcionar con las otras personas. Cuando le trajeron a la mujer adúltera al Señor, los que venían con las piedras ya listos para matarla. Y dice, la ley dice que tenemos que apedrearla. La ley dice que tenemos que apedrearla. Allí no había ninguna clase de gracia, allí no había clase ninguna de perdón, allí no había ninguna clase de reconciliación, allí lo que había era juicio. Hay que apedrearla porque ella hizo esto. Y el Señor los mira y les dice, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. En otras palabras, nosotros no estamos libres de pecado. Por lo tanto, nosotros no debemos de estar lanzándole piedras a otras personas que están cometiendo las mismas faltas que nosotros tenemos. Y el Señor dice, tenemos que aprender a tener compasión con las personas que están en sufrimiento y en dificultades. Sí, el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Hay un cambio de actitud interno. Ese cambio de actitud tiene que ocurrir en nosotros. Lo segundo que les quiero decir es que el hombre y la mujer que están creciendo espiritualmente están en un proceso de, o aprenden a saber que es contraproducente. Aprenden a saber que no es bueno, que es contraproducente el mantener rencores y odios en contra de las otras personas. Y el Señor dice, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Y cuando nosotros hablamos de perdonar a las otras personas, yo pienso que el Señor estaba básicamente diciendo que si nosotros queremos tener paz con los demás, tenemos que aprender a perdonar. Si nosotros queremos tener paz con Dios, tenemos que aprender a perdonar. Porque no podemos vivir una vida donde condenamos a todo el mundo y esperamos que Dios nos perdone a nosotros. No podemos vivir una vida donde estamos acusando a todo el mundo y esperamos que Dios no nos acuse a nosotros. Es como la persona que dice, cuando se encuentra con un problema, lo ataca inmediatamente porque tú mereces castigo, tú mereces disciplina. Pero cuando él comete la falta, dice, pero Señor, yo quisiera que tú tuvieras misericordia de mí. Entonces nosotros no podemos tener misericordia con los demás, pero queremos que Dios tenga misericordia con nosotros. Eso quiere decir que si queremos que Dios tenga misericordia conmigo, yo tengo que aprender a ser generoso y perdonar a los demás. ¿Que no sabemos perdonar? No hay problema. Casi ninguno de nosotros sabemos perdonar. Pero poquito a poquito tenemos que aprender a no tener rencores en contra de las otras personas. Aprender. Yo les digo que si nosotros aprendemos a perdonar, vamos a resolver el 90% de los problemas en los matrimonios. Para empezar, si aprendemos a perdonar. Resolvemos el 90%, quizás el 99% de los problemas matrimoniales. Los reponemos, los reparamos, porque usted perdona a su esposo, usted perdona a su esposa, aprenden los dos y entonces aprenden a no continuar haciendo las cosas que le hacen daño a la otra persona. Y la vida la vivimos un poquito mejor, más tranquilos, con más paz,
pero tenemos que aprender a perdonar. Pero el perdonar requiere que seamos generosos. La tercera cosa que le digo es que la persona que está madurando espiritualmente entiende que la generosidad es la llave para vivir en abundancia. La generosidad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os será medido a ustedes. Y el Señor comienza a decirnos, tenemos que aprender a dar, a perdonar. Tenemos que aprender a no juzgar. Porque con la misma medida que midamos de generosidad, en compasión, en restauración, en reconciliación, en paz con los demás, de esa misma medida se nos va a medir a nosotros. La persona que está madurando espiritualmente no pierde el sueño. No pierde el sueño de que un día va a llegar a ser pobre. La persona que está madurando espiritualmente sabe que aunque lo pierda todo como Job, el Señor nos restaura. El Señor nos restaura. Cierro con estas palabras. La generosidad previene el que estemos juzgando a los demás. El que estemos juzgando a los demás. El Señor dice estas palabras. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Alguna vez usted ha oído de un padre o una madre que tuvieron un hijo y cometió una falta y cayó en la cárcel? ¿Han oído eso en alguna ocasión? Eso lo hemos oído. Y hemos oído amistades o familiares que le dicen al padre o a la madre, déjalo en la cárcel por unos días para que aprenda la lección. Pero esa no es una actitud de gracia. Esa no es una actitud de compasión. Porque el padre que tiene a su hijo en la cárcel, lo que quiere es sacarlo de la cárcel para prevenirle cualquier dolor e injusticia que pueda ocurrir mientras está en la prisión. El otro no. El otro no tiene compasión con mi hijo. Pero si fuera el hijo de él, lo iría a sacar inmediatamente. La generosidad nos enseña a nosotros a no aprender o aprender a no juzgar a los demás con una vara diferente a la vara con que yo me juzgo a mí mismo. Es una actitud donde no hay compasión porque no somos generosos. El Señor dio un ejemplo de esto. El ejemplo ocurre, bien interesante. Una mujer viene con un vaso de alabastro lleno de aceite, un perfume extremadamente costoso. Y ella viene y unge al Señor con el perfume. Se lo derrama sobre la cabeza. El costo del perfume quizás pudo pagar el salario de 10 hombres por un año. Y Judas, que estaba en el grupo, dice estas palabras: qué desperdicio de dinero, de perfume, qué desperdicio. Nosotros pudimos haber tomado ese perfume, lo pudimos haber vendido y pudimos haber compartido el valor del perfume con los pobres. Y en la superficie suena como que Judas estaba preocupado por los pobres, como que Judas tenía compasión por los pobres, porque en la superficie él estaba dando un consejo que aparentaba ser un consejo de gracia y de generosidad. Pero Juan hace un paréntesis en la lectura. Y Juan dice, él no dijo esto porque tuviese compasión por los pobres. Él dijo esto porque él era ladrón y sustraía del tesoro. A veces una persona le puede dar a usted un consejo financiero, en su relación matrimonial, en sus amistades con otras personas, y le da el consejo y en la superficie el consejo aparenta ser un consejo bueno, pero la motivación de la persona es una motivación egocentrista, porque ellos tienen algo que ganar en el proceso. Cuando una persona tiene algo que ganar en el proceso del consejo que le da a usted, es el consejo de Judas. Es el consejo o la petición del joven que viene y le dice al Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Él no quería justicia,
Él quería dinero. Judas no quería justicia, Judas quería dinero. Judas no tenía compasión por los pobres, Judas tenía compasión por sí mismo. Él quería ser el que tuviese beneficio de tener más dinero en el tesoro. Mis queridos hermanos y hermanas, la generosidad no es sencillamente algo relacionado con el dinero. La generosidad es la ventana que revela cuánto nosotros hemos crecido en nuestra madurez espiritual para llegar a ser como Cristo. Yo no puedo ver su perdón. Yo no puedo ver su gracia. Yo no puedo ver su compasión, pero yo puedo ver su generosidad. Y yo le puedo decir a ustedes que una persona generosa es una persona que tiene compasión, y una persona generosa es una persona que funciona en gracia, y una persona generosa es una persona que confía que Dios es el que provee todas nuestras necesidades. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. A medirnos a través de la generosidad de Dios en Cristo y que seamos como Él. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Pedimos que hayamos sido fieles a tu palabra sobre todas las cosas. Y que podamos, Señor, depender de ti para todas nuestras necesidades. Sobre todas las cosas, enséñanos a ser generosos, porque en ese proceso aprendemos a perdonar, aprendemos a tener compasión, aprendemos a servir, aprendemos a poner a los demás en el lugar de beneficio, en el lugar de bendiciones que se merecen, no porque se lo han ganado, sino porque tu gracia se manifiesta en nosotros y a través de nosotros y comparte el favor inmerecido con los demás. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén.